Muy buenas noches, les mando un fuerte abrazo a todos los que se han conectado. Estamos en el módulo 2 del taller a nuevos discípulos. El día de hoy vamos a ver la clase acerca de la solución de conflictos y esta clase nos la va a compartir, nos la va a dar nuestro hermano en Cristo, el maestro de la IGMAR, Arturo Elizarrará Rosales, y también él es evangelista y ministro principal de la región Santa Mónica. Entonces, un poco antes de comenzar, vamos a hacer el Hacer. anfitrión de buen Arturo y comenzamos. Adelante. Muy bien. Gracias a todos por conectarse en esta noche. Primero quiero agradecer mucho a Mario Mendoza y la región GAM esta oportunidad de compartirles esta enseñanza y también de recibir a nuestros jóvenes discípulos de Santa Mónica, porque aquí tenemos varios jóvenes discípulos de Santa Mónica. Vamos a iniciar con una oración y les comparto el tema. Acompáñenme. Nuestro Dios, te damos gracias por esta noche, por todas tus bendiciones, tu amor, por la gran familia que tenemos en la iglesia. Y también, Señor, reconocemos que en nuestras debilidades humanas, en nuestras fallas de carácter, muchas veces caemos en conflictos con otros y a veces no sabemos cómo salir de ahí o cómo tratar estos asuntos de manera correcta, de manera que te agrade. Hoy te pedimos que a través de esta enseñanza tú nos guíes para aprender cómo resolver conflictos en tu pueblo. Gracias por este tiempo. Guíame y úsame a través de la clase. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, gracias a todos por estar aquí. Voy a estar compartiéndoles algunas diapositivas para este taller de nuevos discípulos. Y como bien decía Mario, el tema que vamos a ver hoy se llama resolución de conflictos. ¿Ok? Resolución de conflictos. Este tema está basado en, aquí vas a ver, una serie que compartí a la región Santa Mónica hace algunos años, no sé si fue 1 o 2 años, que se llama La vida en el reino, el cielo en la tierra, y puedes buscarla en nuestro canal de YouTube. Ahí aparecen todos los temas que hablamos y esto incluyó las relaciones entre hermanos, conflictos, una muy interesante llamada Negocios en el Reino. Así que está buena, búscala en el canal de YouTube de la región Santa Mónica. Y para esto me estoy basando en estos libros, una serie llamada El Reino de Dios o The Kingdom of God de nuestros hermanos Tom Jones y Steve Brown. Y también un cuaderno de trabajo de Dave Pocta, de una serie que se llama Grounded, La vida en el reino. Así que pude estar tratando de encontrar lo mejor de estos materiales y compartirlos en esa serie. Y es también parte de lo que tú hoy vas a ver acerca de los conflictos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño ejercicio. Que levanta tu manita virtual, ¿ok? En el panel participantes, o bien puedes decir en el chat. ¿Quiénes de ustedes aquí, con el poco tiempo que llevan en la iglesia, porque este es un taller para jóvenes cristianos, con este poco tiempo que llevan, cuántos aquí ya han tenido conflictos con otros discípulos, con otros miembros de la iglesia? Levanta tu mano si ya te ha pasado, que ya ha habido algún conflicto. Así honestamente, ¿ok? A ver, ¿cuánto les ha pasado? ¿Ok? Somos 28 puntos de conexión, apenas una manita, van dos, tres, ok, nada más tres, qué bueno, parece que les ha ido muy bien. Nadie más ha tenido conflictos, ya una la bajó, ok, hay algunos que otros. Bueno, pues qué bueno que no has tenido muchos conflictos que digamos iniciando tu vida cristiana, ah, pero los vas a tener. Puedes bajar tus manitas. Los vas a tener tarde o temprano. Y por eso es importante aprender cómo se resuelven. Fíjate bien, tanto a mí como seguramente a ti también y a muchos discípulos, cuando nos encontramos en una situación de conflicto en la iglesia, normalmente llegan estas ideas a nuestra mente. Si somos cristianos, ¿por qué pasa esto?
O si esta fuera una verdadera iglesia, no tendría por qué pasar esta situación. O me han decepcionado, toda la iglesia me decepcionó. O esta, en el mundo me tratan mejor que en la iglesia. Y pueden llegar pensamientos así porque, siendo honestos, no esperamos tener conflictos en la iglesia, ¿verdad? Venimos de nuestra vida pasada, donde tal vez hubo conflictos con familia, con trabajo, con amigos, y no queremos que esto pase en la iglesia, entonces llegamos con esa ilusión de que no, aquí todo es color de rosa, no va a haber problemas, y de repente llegan los problemas y nos decepcionamos. ¿Será esa la manera correcta de tratarlos? ¿Será ese el camino a seguir? La decepción, eh, estancarnos ahí en el enojo o de plano abandonar la iglesia porque tuve un conflicto con una persona. Bueno, por eso es importante esta lección. ¿Ok? Vamos a ir analizando diversos aspectos de lo que conflicto es, cómo tratar lo que es el conflicto, cómo se puede resolver. Vamos a comenzar hablando de la naturaleza del conflicto. ¿Ok? Mira lo que dice Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago no se andaba por las ramas. Se cree, muchos estudiosos creen que esta fue la primera carta de todo el Nuevo Testamento y es una carta muy directa. Y así de claro nos dice cuál es el origen de los conflictos entre discípulos. ¿Ok? Según Santiago, ah, nos habla de las pasiones que luchan dentro de nosotros. Si tenemos una situación de carácter, de temas internos que nos llevan a conflictos. Y cuando aparecen, primero no hay que asumir que todas las partes son culpables. A veces una parte provoca a la otra. Por ejemplo, dos hermanos hacen un negocio, uno le paga a otro por su servicio y el que iba a prestar el servicio queda mal y ya provocó un conflicto. Una parte cumple, la otra no, y se genera un conflicto, y ya lo que sigue de ahí, pues puede acabar muy mal. ¿Ok? Dios quiere que identifiquemos el origen siempre. Es importante rastrear el origen de cada conflicto, y normalmente nos vamos a dar cuenta que todo conflicto con hermanos y hermanas, y en general con los seres humanos, de acuerdo a Santiago, donde inicia acá adentro, en el corazón humano. ¿Ok? Vemos aquí que en el Nuevo Testamento existe lo que se llama los pecados relacionales. Aquí hay tres listas de pecado, como sabes, tú estudiaste la Biblia, pasaste el estudio de arrepentimiento, viste listas de pecado. Bueno, en el Nuevo Testamento hay varias. En Marcos 7, 20 al 23, Jesús dijo, lo que sale de la persona es lo que la contamina. De adentro del corazón humano, escucha bien, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, etcétera. Envidia, arrogancia. Dice Jesús, todo esto viene de adentro, contamina a la persona. ¿Conoces Gálatas 5, 19 al 21? Y nos habla de las obras de la naturaleza pecaminosa. Y otra vez aparece una lista de pecados ahí que incluyen, aparte del tema sexual o de idolatría, varios pecados de carácter como discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, envidias y más. Colosenses 3, 5 al 10 nos habla de lo que es propio de la naturaleza terrenal. Otra vez aparece el tema sexual, que siempre va a aparecer en las listas, pero de pronto entran cosas como el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, la mentira unos a otros. ¿Ok? Estos son pecados relacionales. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, no te enojas contigo y no te empiezas ahí a golpear tú mismo, te enojas con alguien.
Cuando estás en rivalidad, no estás en rivalidad contigo o con Dios, estás con otro ser humano. Por eso son pecados relacionales, porque tienen que ver con nuestras relaciones humanas, cómo las llevamos. Y si recuerdas tu estudio de arrepentimiento, cuando lo tomaste, se te desglosó esta lista de pecados de carácter que aparecen cada uno en ese estudio, analizando la palabra griega original y qué significaba cada uno, cuál era la diferencia entre uno y otro, entre discordia, celos, explosiones de ira, la envidia, la glotonería, etcétera. Todos estos son pecados de carácter y tienen que ver con nuestra naturaleza caída humana. ¿Ok? Y ninguno nos escapamos. Todos en este grupo tenemos debilidades de carácter. Y el tema es que en algún momento esas debilidades de carácter pueden y van a generar conflictos en la iglesia. Es un hecho. Por ejemplo, si luchas con el orgullo, tarde o temprano alguien se va a sentir mal contigo en la iglesia. ¿Ves? O si eres muy egoísta en tu carácter, tarde o temprano vas a lastimar a alguien. O si no controlas tu Acomodar temperamento, aquí. ¿no? Y de repente explotas y eres así como que rápido, de mecha corta, vas a tener un problema. O si eres irresponsable en tu carácter y andas haciendo negocios con otros y quedas mal, vas a tener un problema. Entonces, nos va a pasar por algún área de nuestro carácter vamos a tener conflictos. Bueno, ¿cómo lidiar con el conflicto cuando aparece? ¿Cómo le hacemos? Sé que en el mundo aprendiste formas, pero hoy tenemos que renovar nuestra mente y aprender la resolución desde la perspectiva cristiana. Así que preguntémosle al Maestro de Maestros, a Jesucristo. En Mateo 18, 15 al 20, él dejó algo aquí, dejó una enseñanza que nos deja claro que él sabía que iba a haber conflictos. Si no, Mateo 18, 15 al 20 no existiría. Así que vamos a leerlo. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Ok? Traten de mantener sus micrófonos cerrados, por favor. Bueno, ¿qué estamos hablando aquí? Que Jesús nos enseña cómo actuar ante el conflicto. Él da por hecho que va a haber un conflicto. Es un hecho. Así que mejor Él nos enseñó cómo hacerlo. ¿Okay? Cómo resolverlo. Y es interesante este pasaje. Hace años hice un artículo académico en mi mejor entendimiento en ese momento que se llamó así, si tu hermano te hace algo malo, porque era un tiempo donde había muchos discípulos en pleito unos con otros por diversas situaciones que pasaron en la iglesia y era muy feo el ambiente. Y quise aportar algo, ah, profundizando en este pasaje para que todos nos aterrizáramos y obedeciéramos a Jesús antes de irnos unos contra otros. ¿Ok? Maribel, si puedes dejar de abrir tu micrófono, por favor, porque está haciendo mucho ruido. Por más que lo quiero silenciar, no. Pero bueno. Ok, vamos a analizar este pasaje. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, va a pasar. Entonces Jesús nos dice, bueno, cuando pase,
haz esto. Así que no te sorprendas si de repente hay conflicto. Paso 1, ve a solas con él. ¿Ok? No dice, ve a acusarlo con su discipulador. Dice, ve a solas. Un intento de acercamiento de manera personal, por respeto, por consideración, por muchas razones. Es lo mejor, siempre. Si te hace caso, ya lo lograste. Si no te hace caso y el conflicto escala, Jesús dice, lleva contigo a uno o dos más. Pero no en el sentido como a lo mejor los mexicanos lo podremos entender. Ah, oye, a ver, compas, écheme la mano, tengo un cuate que está peleado conmigo. Ah, pues vamos en bola, ¿no? Para hacer más. No es en ese sentido. Así lo entendería el mexicano al leer este pasaje. Pero no, no es echar montón, sino estamos hablando de un contexto judío. Jesús está hablando de cómo se resolvían legalmente en ese tiempo los conflictos y básicamente está hablando de mediadores, mediadores para la reconciliación. Si llevas a alguien a un conflicto porque ya escaló, es para mediar, no para que te eche porras o te haga fuerte. ¿Ok? Y luego Jesús dice, todo lo que aten ustedes quedará atado en el cielo, igual lo que desaten. Dios va a estar pendiente de las decisiones que tome la iglesia al respecto. ¿Sí? Yo creo eso. A veces, hermanos, he visto que toman muy a la ligera, por ejemplo, el tema de la membresía en la iglesia. Ah, pues si me corren, me vale, ¿no? Yo, quién sabe qué. Y si me expulsan, no me importa. He visto frases así. Pero ¿de veras no tiene peso? Cuando Jesús dijo, lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, lo que desaten en la tierra también allá arriba se rompe. Así que yo no vería tan a la ligera un asunto de disciplina en la iglesia. Creo que es algo más serio. Por último, donde dos o tres, ahí estoy yo en medio. A veces usamos este pasaje donde dos o tres se reúnen ahí, Jesús va a estar en medio. Sí, pero el contexto era para arreglar un conflicto, para encontrar reconciliación. ¿Ok? Donde dos o tres discípulos se fueron juntos al cine, ahí va a estar Jesús en medio. No va tanto por ese contexto, pero es más bien, Él está especialmente presente cuando hay una reunión de reconciliación con mediadores presentes para que dos hermanos o hermanas se pongan en paz. A Él le interesa mucho ese tema. Así de serio es. ¿Ok? Bueno, continuamos acá. En Proverbios 18:17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Supongamos que te toca ir de mediador o te piden ayuda para mediar en un conflicto. Hay que recordar pasajes como este. Proverbios 18:17 nos habla de que aquellos que vamos a mediar en un conflicto debemos siempre tener las dos orejas prendidas. Con una escuchamos a una parte, pero con la otra debemos escuchar también a la otra parte para ser imparciales, porque si no seríamos parciales. Y también he visto eso, discípulos que se ofrecen a querer ayudar a un conflicto, pero solo escuchan una parte y se casan con eso. Y ciegamente van ahí a argumentar cosas, cuando no se dieron el tiempo de preguntar a la otra parte cuál era su versión. Y eso no es bíblico, no es correcto. Por eso está este pasaje. Siempre los que vamos a mediar debemos buscar ser imparciales y no tener favoritismo hacia una parte o hacia la otra. Ese es el desafío. Y en nuestra cultura latina de tanta emoción y tanto sentimiento y tanta cuestión de amistad, nos traiciona el corazón. ¿Okay? Bueno, ya vimos un poquito de Mateo 18. Ahora vamos a tratar con nuestras excusas. ¿Por qué no queremos resolver conflictos cuando nos sentimos mal con alguien, cuando alguien nos lastimó, cuando alguien dijo algo que nos afectó? ¿Por qué nos resistimos a obedecer Mateo 18? Muchísimas veces. Voy a cumplir 30 años de ministro. El siguiente mes cumplo 35 años en la fe y he visto muchísimas situaciones de discípulos quejándose
de otro amargamente, súper enojados y dolidos y llorando. Y cuando les digo, ¿por qué no vas a hablar con esa persona y lo tratas de arreglar? Ay, no, 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 pero ¿para qué? No, pero no tiene caso. Yo no voy a ir si él no me busca a mí. He oído tantas, tantas versiones de eso, ¿no? Y aquí están en pantalla. Ya lo intenté una vez y no funcionó. No se comporta como un discípulo. Yo no tengo por qué hablar con él. No me ha buscado. Ella me debería buscar. Ya acordamos que vamos a estar peleados y así vamos a seguir. No nos vamos a saludar. Eso lo he visto muchas veces. Pero, por ejemplo, pienso en Mateo 5:23 que dice, por lo tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dice Jesús, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mira lo que está diciendo Cristo. O sea, si estamos conscientes que tenemos una relación dañada con alguien, un conflicto que no se resolvió, una molestia, un enojo, un coraje, lo que sea, y vamos a la iglesia y vamos conscientes de eso, y no queremos arreglar con esa persona nada, Jesús nos diría, ¿sabes qué? Deja de ir a alabar, deja de ir a congregarte, deja de dar tu ofrenda, deja todo lo que estás haciendo y primero ve y ponte en paz. Si estamos conscientes que eso pasa. Me ha tocado hoy recientemente, ah, igual casos como un hermano diciéndome, no, yo me imagino que ese hermano se siente mal conmigo por esto y por el otro. Y yo decía, ¿por qué no vas a buscarlo y le preguntas? Ah, no, él es el que me tiene que buscar a mí. Y entonces lo que dijo Jesús, ¿qué? Jesús nos dice, si tú estás consciente, tú ve y busca reconciliación. Así que es un desafío a nuestro carácter. Se prueba nuestro orgullo, se prueba a nuestro egoísmo, ¿no? O nuestro gusto por el resentimiento, porque a veces a algunos discípulos les encanta andar en pleito tras pleito. Y ahí se ve. Así que pensemos en esto. Esto que te voy a dar esta noche es un arsenal de escrituras para que cuando llegue el día del conflicto, yo te recomendaría que volvieras a revisar esta clase. ¿Qué no es la voluntad de Dios? Y de esto sí estoy súper seguro, ¿no? Lo que no es la voluntad de Dios, que especialmente en esta era digital, que tengas un problema con alguien o con varios y te vayas corriendo a Facebook, te vayas corriendo a Instagram, hagas un video en YouTube, ah, hagas un podcast, hagas todo, o sea, por todos los medios digitales, quejándote, criticando, hablando mal de esos hermanos o de esa región o de esa iglesia y no haber intentado obedecer a Jesús primero. ¿Okay? Y hoy es tan común en esta era digital que alguien puede agarrar una computadora, un celular, una tablet y hablar contra otros indiscriminadamente, sin darles derecho a réplica, sin haber tenido una experiencia cara a cara con ellos y simplemente hablar mal de la gente. ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios para la iglesia? Viendo estas escrituras que mostramos hoy, para nada. Así que te digo, si el día de mañana tienes un conflicto, ni se te ocurra usar las redes para ventilarlo y vomitarlo, porque por ningún lado eso es agradable a Dios. Si quieres ser un discípulo que agrade a tu Padre, obedece la Biblia lo más que se pueda. Ese es mi consejo. ¿Okay? Ahora, ya hablamos de la naturaleza del conflicto, algunos pasos a seguir, recomendables y ordenados además por Jesús. Pero vamos a hablar de otra parte de este pasaje de Mateo 18, que es la importancia de la reconciliación. Ah, no solo es ir a hablar con la persona para echarle encima todo nuestro coraje.
El objetivo de Mateo 18, 15 al 18 es lograr hasta donde sea posible la reconciliación. ¿Okay? Así que vamos a ver por qué es tan importante. Lo que sigue después de Mateo 18, 15 al 20. Fíjate bien, una vez que Jesús dio esta enseñanza, mira lo que dijo Pedro, el apóstol, en el versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Bueno, ¿cómo se interpreta este pasaje? Forzosamente tenemos que ir a alguna herramienta de contexto cultural para comprender qué significaban las 7 veces y las 77 veces. Aquí tenemos un comentario de Craig Skinner, un gran académico bíblico, de los mejores. Y él dice, 70 veces 7, algunos intérpretes leen 77, pero en el griego original es 70 veces 7. No significa realmente exactamente 490 aquí. O sea, no es esa operación de multiplicación que está arriba. 70 por 7, 490. Ah, ok, después de las 490 veces, a las 491 veces ya no perdono. No, dice aquí, es una forma gráfica típica judía de decir, nunca guardes rencor, ya que el verdadero arrepentimiento debe involucrar apartarse del pecado. Algunos rabíes posteriores limitaban las oportunidades para el perdón por pecado a 3 veces. Pedro pudo haber pensado que su oferta de 7 veces era generosa. Mira, Pedro llegó ahí con Jesús como siendo muy generoso. Oye, Jesús, hasta 7, ya no, ya es mucho. Y él le dijo, no, toda la vida tienes que perdonar. Esto no es nada fácil. Lo que te estoy diciendo no es fácil. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué llegar a la reconciliación y perdonar? Bueno, hay varias motivaciones. Mateo 6:14, por ti mismo. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Wow. Si yo no perdono a mis hermanos que me han afectado en alguna manera, a mí Dios no me va a perdonar. Así que me conviene perdonar. Hermano, nos conviene aprender a perdonar. Es por ti, es por mí, es por mi propia salvación. ¿Ok? Está escrito, está en el Padre Nuestro. 2 veces repite ese concepto Jesús en el Padre Nuestro. Así de importante es para Dios que perdonemos. Segunda motivación por el tema de la relación con otros. 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí, el reto para nosotros, especialmente si tenemos contextos de carácter vengativos, rencorosos, que guardamos las cosas contra otros, que tardamos en perdonar, siempre 1 Corintios 13 va a ser un desafío. Perdonar todo, arreglar todo, ¿ok? No es fácil, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Y para mí no ha sido fácil en estos años. Ha habido momentos que me he trabado ahí entre perdono o no perdono, amo o no amo, lo paso por alto o no, es complicado. Romanos 15, 5 al 6 nos da otra razón, por la unidad del reino, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, juntos y en armonía para la unidad. Hace varios años vinieron ancianos a México, ancianos de Estados Unidos evangelistas, a ayudarnos en un problema de conflictos entre los ministros, muy fuertes, por ahí del 2015 más o menos.
Y llegaron, vieron el escenario y nos empezaron a ayudar y a dar lecciones y varias veces nos hablaron de la importancia de la unidad. Yo no creía mucho en eso, no le ponía mucha atención. Yo pensaba que cada quien podíamos seguir nuestros caminos y no me importa si no estoy unido contigo. Sí tenía una visión así como muy egoísta, pero esa vez aprendí el tema de que para Dios es importante la unidad en su pueblo y que yo, Él espera que yo sea un constructor de la unidad, lo más que pueda aportar, lo más que la pueda cuidar, a lo mejor que pueda hacer yo para que la iglesia esté unida. Y ahí entendí que esa era una gran misión que tenía que llevar a cabo, pero no ha sido fácil. Por último, un motivo final para perdonar, para la gloria de Dios. Mateo 5:43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Perdonar, resolver conflictos, le da gloria al Padre, básicamente. Así que, pues es una gran razón para perdonar. Aquí tienes 4 razones claves para desarrollar el perdón y lograr la reconciliación. ¿Cuál es el proceso para lograr esa reconciliación? Te lo voy a poner como en pasitos, pocos, pero importantes. Primero, entendamos la batalla espiritual en la que estamos metidos. Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades, etcétera, de este mundo de tinieblas. Debemos entender la batalla que libramos en la vida cristiana no es contra nuestro líder de charla, no es contra nuestro discipulador, no es contra nuestro jefe, no es contra nuestra mamá, no es contra seres humanos, aunque a veces eso parece, pero no, es un mundo espiritual maligno, demonios con diferentes niveles de autoridad. Pronto en la Fundación Proyecto Esdras vamos a hacer un curso para el siguiente semestre donde vamos a hablar un poco de demonología y entender un poco más cómo operan estos seres. Ellos son el enemigo, no nuestros hermanos en la fe. Así que cuidado, cuando tengamos conflictos recuerda, él o ella no es mi enemigo, es el diablo que está trabajando en él o en ella, o incluso en mí. ¿Ok? Segundo paso, dice acá, tratar con compasión y con rectitud al mismo tiempo. Santiago 2:12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Sí debemos resolver los conflictos, pero cuidado con llegar con un corazón de fariseo, sin compasión, sin empatía y solo llegar a cortar la cabeza del otro. ¿Ok? Porque la Biblia dice que así seremos juzgados, sin compasión. Mateo 7:1 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Bueno, puedes leer todo este pasaje, pero siempre me ha llamado la atención esta frase cuando Jesús dice, ah, aquí arribita, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Recuerdo hace años una situación que pasé complicada con otro discípulo y estaba juzgando muy duro a otro hermano, pero muy duro, muy, muy fuerte. Y yo me acuerdo que le dije, ten cuidado, estás midiendo muy duramente. Ni tú has sido medido así, pero un día tú vas a ser medido igual, con la misma medida. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Y todavía recuerdo que me dijo, no, oye, yo estoy dispuesto y no sé qué. Bueno, hizo lo que quiso y apenas un tiempo después, él estaba siendo juzgado, pero con lupa.
así con lupa, milimétricamente, y fue muy fuerte. Se cumplió la escritura. Me sorprendió. Así que hermano, hermana, recuerda, en la manera como tratemos a los demás y los midamos, así Dios nos va a medir. Y eso nos debe dar un poco de temor para ser rectos. ¿Ok? Paso 3, el verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. ¿Sabes esta definición? La viste en los estudios. El arrepentimiento bíblico produce, aparte de la tristeza por el pecado, una disposición para reparar el daño, urgencia, determinación, decisión, un deseo de acabar con eso ya y poner un alto a tanto sentimiento negativo. Así que cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestra parte en un conflicto, lo que más queremos es estar en paz con la otra persona, perdonarnos y seguir adelante. Piénsalo. Y el último paso, y ya con esto vamos terminando, si es necesario, pide ayuda. 1 Corintios 6:1 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Pues para terminar, vemos aquí a Pablo hablando fuerte contra los corintios. Era un desastre la iglesia de Corinto. Y un problema es que había es que por asuntos de la vida diaria se estaban demandando ante las cortes romanas y no dejaban que la iglesia interviniera o ayudara en el problema. Y Pablo reprueba esto. Obviamente dice aquí asuntos insignificantes de esta vida. No estoy diciendo, no, es que ese hermano era líder de una banda criminal y entró a mi casa y la saqueó y me pides que lo perdone. No estoy hablando de eso. Obviamente, si algún discípulo se comporta de una manera delictiva, criminal, golpea mujeres, viola a alguien, roba, mata, defrauda, eso es otra cosa. La iglesia tiene que expulsar a esa persona por su pecado y el creyente afectado tiene todo el derecho de ir y meterlo a la cárcel, claro, porque estuvo abusando de la iglesia. Pero en asuntos insignificantes como, es que me sentí mal porque no me saludó bien, lo voy a demandar ante derechos humanos. No, eso tenemos que arreglarlo nosotros. Y en todas las regiones de la iglesia hay hermanos con muchos años de experiencia en la fe, que han pasado 1000 batallas, que son sabios y que te pueden ayudar. Si un día entras en un conflicto que parece no tener solución y ya intentaste los pasos que dijo Jesús, pide ayuda a personas a tu alrededor de confianza, con sabiduría, con experiencia en la vida cristiana, que te puedan ayudar a mediar y así encontrar una solución. Pero si es un caso extremo de alguien que cometió un acto criminal, el liderazgo de esa iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Esa persona debe ser disciplinada, normalmente con la expulsión, y pues el discípulo puede hacer cualquier acción legal ante o contra esa persona, lo que se requiera. Bueno, este es un pequeño arsenal de herramientas bíblicas para cuando te llegue aquel fatídico día de tener que resolver conflictos. ¿Ok?
Eso sería entonces por la clase. No sé si Mario quieras que tengamos un tiempo de preguntas, respuestas o que siga. Sí, adelante, hermanos, si tienen, aprovechen, tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento. Por favor, nada más, levanten su micrófono. Sí, pueden levantar la manita en el panel participantes o abrirlo. Sí, abrí el audio. ¿Alguna Bueno, duda? ¿Alguna pregunta? ¿no? ¿Si andan por ahí? Bueno, Bien, bueno, se bueno, me bueno. bien. Sí, Yo, Luce. adelante. Lucero, Adelante, Lucero. yo tengo una pregunta. No me ha pasado a mí, gracias a Dios, Dios me ha dado la confianza de poder eh, aclarar varios malos entendidos, pero sí tengo una pregunta de una personita que está teniendo el estudio con nosotros. Fíjense que esta chica dice que ayer fue a la célula, porque no es la iglesia, la célula, a decirle al líder que ya no iba a ir a la iglesia. Bueno, ahí a donde ella iba, ¿no? A la célula. Y la empezó dice ella, me empezó a insultar diciéndome, como que ella le había contado cosas como, pues que tenía conflictos con su esposo por su trabajo, que no sabía, que no sabía que no sabía cómo educar a sus hijos y así, ¿no? Y entonces me empezó a decir que su pecado la había alejado de su iglesia y que iba a ser maldecida por haberse venido con nosotros, ¿no? Que está estudiando hasta la Biblia. Y es que yo no me estoy yendo por eso simplemente porque no me gusta lo que ustedes hacen. Porque la cuestión es de que este tipo, según es el líder de la célula, pero critica, ¿no? Dice esta chica, hace chismes entre los mismos hermanos que van a la iglesia. Y ahorita que hablas tú de los conflictos, ¿no? Cómo a veces llegamos a ser piedra de tropiezo para otros hermanos que pueden llegar a la iglesia. Y a mí me gustaría que ustedes me dijeran o me sacaran o me dijeran las palabras para esta chica, porque ella ahorita la verdad se siente muy mal y dice que pues no me quiso decir todo lo que le dijo esta persona, pero dice que la maldijo. Y dice, ¿será que sí es cierto que no es correcto que yo haya abandonado la otra iglesia y ido contigo? Dice, pero es que cuando, ahorita que nosotros le damos los estudios, dice, es que yo me siento con una paz, con una tranquilidad y allá llegamos a la célula y empiezan a murmurar entre ellos, empiezan como a criticarse y como que eso no me gusta. Pero sí me gustaría escuchar o saber cómo poderle a ella ayudar, porque pues al menos yo lo único que le dije, mira, en el momento que él te empezó a insultar, pues eso quiere decir que no es un hijo de Dios, porque no está dando los frutos, que se supone que nuestro Señor nos dijo que por nuestros frutos nos conocerán que somos sus discípulos. Fue lo único que yo le comenté y lo dije, pero Claro. después vamos orando por ti. Gracias. Ok, gracias, Lucero. Soy un poquito de ruido, pero bueno, creo que entendí. Am, pues mira, es parte, yo creo que de este proceso de conversión. eh, es una señal clara de si el espíritu está ahí o no, ¿verdad? Cuando tienes una iglesia dedicada a chismear y criticarse unos a otros, pues es contrario a lo que dice la Biblia, obviamente. Esta persona debe hacerse consciente de eso y debe tomar la mejor decisión. Pero aquí viene un punto importante. ¿Servirá este método que hoy hablamos para arreglar problemas con cualquiera? No, no lo creo. Es, ah, hay que ser muy sabios. Hay personas tan conflictivas allá afuera, tan rencorosas, tan vengativas, que lo mejor es alejarse. Si hubo algo que nosotros hicimos mal, pedí perdón y ya no insistir porque puede ser contraproducente. Entonces ella tiene que medir bien si vale la pena ir a arreglar algo, ir a decir algo a esa gente, o simplemente mejor se aleja, se desintoxica y empieza algo nuevo. Pero no siempre estos pasos funcionan. No, es que mi jefe me insultó y me dijo groserías. Voy a aplicar Mateo 18:15 al 18. No, no siempre funciona para afuera. Esto Jesús lo habló para la iglesia, para los discípulos de Jesús, pero no es un manual de resolver pleitos con todo el mundo.
porque a veces la gente afuera no va a entender Ah, nada ok. de esto. Ujú. Pero eso ayuda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre este tema de conflictos y cómo resolverlos? ¿Alguien más tiene alguna duda? Eliu dice, no se aclaró directamente, ya cambió su actitud. Ok, está hablando de algunos problemas y malentendidos arreglados. Seguro has tenido malentendidos. Qué bueno que algunos ya aprendieron a arreglarlos de la mejor manera. Pero bueno, si un día entras en conflicto con alguien de una manera seria, en la iglesia ya sabes qué hacer, ya tienes el material, repásalo y sé que Dios te va a guiar. Y siempre recuerda que hay ayuda disponible, siempre hay alguien que nos puede ayudar, mediar y podemos encontrar una solución. ¿Ok? Entonces, creo que de mi parte sería eso y listo. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. No sé si por ahí puedas parar la grabación. Claro.